Saludos y bendiciones, apreciados estudiantes. Es un gozo poder compartir nuevamente con ustedes. Esta segunda semana de clase vamos a estudiar lo que es el acercamiento histórico crítico al estudio de las Sagradas Escrituras y cómo este método exegético ha ayudado en gran manera al desarrollo de la teología bíblica y, por supuesto, ha hecho un gran aporte a la teología sistemática. De verdad me gozo mucho en poder enseñarles y he estado disfrutando mucho la lectura de sus participaciones en el foro de discusión. Quiero felicitarles por sus comentarios tan acertados y les animo a seguir con mucho ánimo el desarrollo de este curso. Muy bien, quisiera compartir una breve presentación con ustedes para que podamos seguir el tema de estudio de esta semana. Por cierto, quiero recomendarles que no pierdan de vista el sílabo del curso. Es muy importante que siempre el estudiante pueda estar manejando el sílabo del curso porque allí hay algunas explicaciones importantes que no aparecen en los módulos en la plataforma. Así que es importante que tengan a la mano siempre el sílabo, lo estén consultando. Por ejemplo, tenemos algo muy importante allí en el sílabo, que es la justificación del curso. Primero, estuvimos viendo la semana pasada, examinando un poquito lo que es la competencia del estudiante, ¿no? Pero a mí me parece también muy importante lo que es la justificación del curso allí en el sílabo. Y por lo cual ustedes tienen que estar también de vez en cuando mirando el sílabo para seguir el contenido general del curso. La justificación del curso dice que el propósito de este estudio es proporcionar al estudiante las herramientas básicas para la reflexión, análisis, interpretación y posterior aplicación de la doctrina de santidad que surge del estudio de los diferentes libros y escritores del Nuevo Testamento primordialmente. Así que estamos aprendiendo en este curso herramientas básicas para poder reflexionar, para poder analizar, para poder interpretar y aplicar la doctrina de santidad que se encuentra en las Sagradas Escrituras. Por eso están leyendo algunos materiales que proceden de una adecuada exégesis bíblica, de una profunda exégesis, de manera que podamos, más que conceptos teológicos, estudiar lo que verdaderamente dice la palabra de Dios acerca de la doctrina de santidad. Por cierto, también quisiera destacar o resaltar, ¿no?, lo que es el significado de la exégesis bíblica y lo que es la hermenéutica y la diferencia que hay entre ellas, antes de comenzar nuestro enfoque al método histórico crítico. La, la palabra exégesis define aquel procedimiento de estudio de las escrituras que busca el sentido que tenía el texto en el tiempo del autor. Y la palabra hermenéutica hace referencia a la búsqueda del sentido que puede tener para nosotros hoy en día. Sabemos que la hermenéutica tiene sus reglas, ¿verdad?, que uno
le aplica a los textos bíblicos con el propósito de buscar ese sentido que puede tener para nosotros en la actualidad. Por supuesto, se estudian muchos elementos que tienen que ver también con el trasfondo histórico, con el contexto literario, el contexto histórico, pero la exégesis se trata de un estudio mucho más profundo, ¿no? La exégesis profundiza en el sentido, en el significado que tenía el texto en el tiempo del autor. Por eso entonces vamos a mirar en esta oportunidad lo que es el acercamiento histórico crítico como una herramienta importantísima para la exégesis bíblica y por supuesto que nos ayuda grandemente a buscar o a estudiar lo que es la doctrina de santidad en la palabra de Dios. Bueno, decir también, hermanos, que la escritura, la palabra de Dios, ¿verdad? Ha sido encarnada en la palabra humana, ha sido puesta en la palabra humana y por tanto queda entregada a los procesos humanos de comprensión. Por eso hacen falta todas estas herramientas, aun cuando por medio de ellas no se llega totalmente a lo que es el sentido completo, exacto de las escrituras. En algunos casos tenemos que manejar la probabilidad, ¿no? En algunos detalles. Muy bien, entonces, esta semana, como les decía, estamos eh, avanzando con nuestra primera unidad, es decir, estamos terminando, este es el segundo tema de la primera unidad de estudio que trata del desarrollo de la teología bíblica, ¿no? Y hemos mirado entonces la semana anterior cómo se vino desarrollando esa teología bíblica de la santidad desde los primeros tiempos, ¿no? Y qué métodos se usaban. Hablamos de cuando los antiguos, los padres de la iglesia, usaban ese método de la alegoría, el método alegórico, ¿no? Con preeminencia. Por lo tanto, derivaron algunas enseñanzas que no eran las más correctas, aun cuando resaltamos, destacamos que el pensamiento de los padres, por tener esa pureza, esa cercanía con la época apostólica, pues tiene gran peso, tiene gran significación, gran importancia para nosotros hoy en día. Bueno, la semana pasada hablamos en nuestra clase de todo ese desarrollo a través de la Edad Media y luego hablamos un poquito de la Reforma, ¿verdad? De lo que ha sido el desarrollo de la teología bíblica hasta llegar a lo que es hoy en día la teología sistemática. Entonces, el tema de esta semana es desde el método histórico crítico hasta la orientación sistemática, es decir, hasta lo que es el producto de la teología sistemática. Y esto lo vamos a mirar brevemente. El método histórico crítico es un método de estudio de las escrituras que surgió en Alemania, algunas escuelas de estudio bíblico, y se desarrolló durante los siglos XIX y XX, aunque algunos dicen que es un método que tiene data de origen anterior, pero es un método de estudio bíblico muy importante. Este método busca la comprensión científica del sentido histórico del texto bíblico. Nosotros sabemos que la palabra de Dios, la Biblia, como revelación de Dios, ¿verdad? No es un libro científico, pero
En muchas épocas, los eruditos, los estudiantes de la Biblia, se han dado la tarea de estudiarla profundamente y aplicarle el método científico. Y este método histórico crítico tiene esa connotación, ¿no? De buscar la comprensión científica del texto bíblico. El texto bíblico ciertamente presenta algunos aspectos que pueden ser objeto de explicación científica. Por lo tanto, es un método muy, muy válido. ¿Qué busca la exégesis histórico crítica? Esta exégesis busca, en primer lugar, los referentes del tiempo en que se escribió el texto. Ustedes saben que hoy en día surgen muchas doctrinas, muchas corrientes doctrinales que son erróneas, precisamente porque no hay un estudio profundo de las escrituras, sino que se hace una interpretación muy superficial y basada en criterios netamente humanos, conjeturas, presuposiciones, pero no se deja que la misma Biblia se explique por sí sola, que es un axioma fundamental en la interpretación bíblica. Así que esta exégesis histórico-crítica busca aquellos referentes del tiempo en que se escribió el texto, es decir, muchos elementos relacionados al tiempo, a la época, ¿no? Y que, por supuesto, por eso se llama exégesis histórico crítica, porque se basa mucho en la búsqueda, ¿no? de ese trasfondo histórico, de esos elementos históricos. Esta exégesis también busca la probable intención del autor y se destaca la palabra probable, ¿verdad? Porque a pesar de que eh, los comentaristas, los comentarios indican lo que es el propósito del autor en cada libro que comentan, sin embargo, llegar a una exactitud de decir esta fue la intención del autor no sería lo más correcto, sino que es un acercamiento. Sabemos cuánta distancia media entre el texto bíblico original y nosotros hoy en día, los lectores actuales, e inclusive el texto que tenemos hoy en día. Entonces, lo que se trata de establecer es la probable intención del autor a través del contenido, ¿verdad? A través de las temáticas que se tratan en el libro y a través de algunos otros elementos relacionados con los acontecimientos históricos. Así que, en segundo lugar, se busca esa intención probable del actor. En tercer lugar, esta exégesis histórico-crítica busca reconstruir el horizonte histórico y cultural del texto. Entonces, estamos hablando de que el texto bíblico está enmarcado en una cultura determinada, ¿verdad? Donde se dio ese acontecimiento, ese evento, esa revelación, y la exégesis histórico-crítica busca reconstruir ese horizonte histórico, ¿no? El horizonte del texto, o lo que también se ha llamado el mundo del texto, ¿no? Han llamado algunos autores, algunos comentaristas. Con esto perdón, a la realidad a la cual hace alusión el texto mediante sus expresiones lingüísticas. Entonces, fíjese cómo este método histórico crítico profundiza, ¿no? En el significado, ¿no? Del texto bíblico a partir del estudio de la realidad, los, los acontecimientos que sucedieron en aquella época, donde está enmarcado entonces ese texto.
Entonces, la, el acercamiento histórico crítico ha sido dominante, ¿no?, en los últimos siglos en la exégesis bíblica y por lo tanto ha influido de manera decisiva en la formación, la estructuración de lo que es la teología sistemática, ¿no?, que nosotros estudiamos hoy en día. Sabemos que la teología sistemática se clasifican las doctrinas por temas. Se parte de las escrituras, que es la revelación, luego tenemos el estudio del tema de Dios, de la doctrina de Dios, luego la doctrina del hombre, lo que es la antropología, luego tenemos el estudio de la doctrina del pecado, ¿verdad? Eh, y luego tenemos el estudio de la persona de Cristo, luego tenemos el estudio de la salvación, el tema de la salvación, la doctrina de la salvación, ¿no?, me llama la soteriología, luego el estudio de la iglesia o eclesiología, y por último, el estudio de los últimos acontecimientos, las últimas cosas, o también llamada escatología, para la formación, para la estructuración de cada una de esas doctrinas. Entonces, este método, esta exégesis histórico-crítica ha sido muy valiosa, a pesar de que tiene sus falencias, tiene sus limitaciones y se le hacen muchos señalamientos, ¿no?, que trata de muchas veces de categorizar la palabra de Dios, la Biblia, como cualquier otro libro humano, y aplicándole entonces el método de estudio científico. Sin embargo, ha hecho innumerables aportes, ¿no? Grandes comentarios han procedido precisamente de la aplicación de herramientas relacionadas con este método, este acercamiento histórico crítico. Entonces, bueno, decir también que lo que es la teología sistemática se viene desarrollando, algunos dicen que desde la misma Reforma, ya el mismo eh, Calvino escribió una teología sistemática, ¿no? Y luego, pues, a partir de la Reforma se siguieron escribiendo algunos textos, algunas obras que eran precisamente una sistematización de las doctrinas cristianas. Muy bien, esta semana ustedes van a tener la lectura de un material que procede del libro Explorando la Santidad Cristiana. Es un capítulo de ese libro, que es la santidad, y básicamente allí se hace un estudio profundo, ¿no?, de lo que es la santidad cristiana a través del estudio lingüístico, contextual. Hay muchos elementos allí importantes de exégesis en ese material, así que aprovechenlo al máximo. A partir de esa lectura van a realizar un informe crítico de lectura. Les recomiendo que puedan atenerse o ajustarse a la guía para el informe crítico de lectura que se les ha proporcionado, porque en base a esa estructuración adecuada conforme a la guía proporcionada es que se va a evaluar la tarea. Muy bien, mis hermanos, seguimos, bueno, el foro, antes de terminar, el foro de esta semana es una especie de ejercicio devocional. Van a destacar las cualidades de vida espiritual de algunos personajes bíblicos importantes: Abraham, Elías, Pablo y el mismo Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces van a mirar
ciertas cualidades que cada uno de ustedes vea en la parte espiritual, en su vida de santidad, en su vida de comunión con Dios, y las van a destacar allí. Y a partir del aporte de cada uno, de lo que cada uno va a destacar, entonces se puede fomentar el diálogo, ¿no? Allí en el foro. Es un ejercicio también como para mirar algunas figuras o algunos modelos importantes en la palabra de Dios, de vida de santidad, de vida consagrada, de vida de, de perfección, ¿no? En el sentido de la búsqueda de la obediencia a Dios. Mis hermanos, les recomiendo que sigamos orando unos por otros y que sigamos apoyándonos unos a otros para que nuestro aprovechamiento de este estudio sea al máximo. Estoy muy contento, muy gozoso de poder servirle y seguimos en contacto. Dios les bendiga, que tengan una excelente semana de estudio.